migración y salud, hacer un poco de historia, ¿no? A hacer un poco de remembranza. Las sociedades, pues, las sociedades más desarrolladas tienen la necesidad de adquirir manos de obra barata. Busquemos a Egipto, 30 siglos estuvo, 30, durante 30 siglos estuvo esa sociedad gravitando, siendo el centro del mundo. Y evidentemente usted puede buscar Roma. ¿Qué necesitaba Roma para construir su imperio? Necesitaba mano de obra barata, necesitaba hombres que pudieran realizar las labores. Y usted ve, por ejemplo, esas pirámides, eso a base de la esclavitud, a base de... Entonces, necesariamente los seres humanos nos movemos hacia los centros de mayor desarrollo en materia económica, sobre todo, y también tecnocientífica. Y entonces, la migración es un fenómeno que nos es consustancial con la dinámica humana. Y vemos que ese hombre que empezaba a buscar mejores oportunidades, porque la dinámica económica de la historia era muy básica, no existía la agricultura, no existía la ganadería. En un principio el ser humano se tenía que guamiar de lo que encontraba en su medio, lo local. Entonces, pues, naturalmente que era errante y se movía de un lugar a otro. Pues, al pasar del tiempo, el hombre fue creciendo en cantidad, y esas tribus que eran nómadas inicialmente, y uno de los casos más particulares justamente, que lo cuenta la historia bíblica, es la llegada del pueblo de Israel a Egipto, y cómo en esa dinámica de construcción y de desarrollo de esos grandes imperios, cómo el papel que jugó este grupo étnico, el grupo judío. Y hay una gran cantidad de ejemplos que nosotros podemos tomar. Si nosotros vemos el día de hoy, por ejemplo, los imperios más recientes, el otomano, los grandes centros de poder, vamos hoy, por ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica, Rusia, que fue un país que aglutinó una serie de repúblicas a su alrededor. Son centros, son lugares donde las personas en busca de mejor condiciones de vida pues migran. Y naturalmente, como decíamos en la entrada del programa, no existe una sola actividad humana que no sea transversal, que no esté ligada con la salud, pues también los procesos migratorios traen consigo que los seres humanos pues tengan exigencia. Y esas exigencias se satisfacen en la medida en que esos sistemas están organizados. Justamente por eso el programa del día de hoy. La República Dominicana tiene, todavía no tenemos el resultado del censo, del último censo, estamos todavía temprano, pero el referente es del año 2010. Y hablamos más o menos, aquí debemos hacer una estimación de 11 millones de dominicanos, pero tenemos una cantidad de extranjeros, de migrantes, de personas que vienen desde otros países. Y la migración en su sentido, digamos, más amplio, ese 70-30, donde en los años 50 la demografía de la República Dominicana era 70% estaba en los pueblos, en las provincias, 30% estaba en la ciudad, y esto se ha invertido totalmente. Hoy tenemos el 70% de la población en los centros urbanos, en la capital de la República, en Santiago de los Caballeros, y entonces hay una demanda cada vez mayor de servicios en lugares donde estamos prácticamente saturados. Entonces, justamente ver la migración en un sentido holístico es el propósito nuestro. Ya tenemos en vía Zoom Labur, ¿quién tenemos a María? María Huel está. María está ya en Zoom y vamos a darle la bienvenida al profesor Eusebio. Adelante, profesor
muy buenos días, sea usted bienvenido a Cátedra Médica. No, gracias por la invitación, muy amable ustedes a extendérnosla y estaremos dispuestos en la medida de lo posible. Bueno, doctor Héctor Eusebio, gracias por estar con nosotros. Doctor Reed, muy buenos días, sea usted bienvenido a Cátedra Médica. Gracias, igualmente muy agradecido por la invitación y es un tema realmente que apasiona porque la cantidad de migrantes que nosotros tenemos, ninguno de nosotros sabemos exactamente cuántos son, pero son millones. Y ese es un reto, eso que usted acaba de decir, doctor Reed, el hecho de nosotros no saber el impacto que tiene demográficamente, el impacto que tiene económicamente, el no saber cuántas personas viven en la República Dominicana, eso es un tema y es importante. Muy buenos días, María Well, quien es abogada migratoria. Muy buenos días, adelante. Muy buenos días, encantada de participar en este panel desde la ciudad de Nueva York. Estoy en corte en este momento, pero saqué el espacio para poder participar y, claro, aportar los conocimientos y también la experiencia practicando migración, derecho migratorio en los Estados Unidos para toda la diáspora. Bueno, pues muchas gracias, María Well, desde la ciudad de Nueva York. Tenemos a otro coloso dentro de los médicos nuestros, quizás uno de los médicos de mayor impacto de la República Dominicana en la ciudad de Nueva York. Tenemos al doctor Ramón Tallá. Muy buenos días, doctor. Buenos días para ti y tu tan oído programa. Gracias por estar con nosotros. El doctor Ramón Tallá es el líder de un grupo que se llama Somos Community Care, más de 2.500 profesionales del área de la salud, médicos, dominicanos, afro, latinos de otros pueblos, también del área, una gran cantidad de hindú, en fin, y sobre todo la aplicación de la atención primaria en Nueva York como la reinvención de la rueda. Reinventando la rueda es lo que el doctor Ramón Tallá ha hecho, pero lo decimos en el tono más excelso de la palabra, porque llevar la atención primaria, llevar el médico de cabecera de nuevo es un desafío. Y yo quiero que nosotros, por razones de tiempo y por que estos dos médicos estos dos profesionales, tanto María Well como el doctor Tallá, que están en Nueva York y que Ramón está en una reunión y lo sacamos de la reunión, y María está en la corte, y también le hemos sacado. Vamos a comenzar con ellos. Adelante. Así es. Bueno, nos gustaría a ellos como profesionales, uno de la parte de migración, María en la parte de migración y Ramón Tallá en la parte médica, que nos puedan explicar esta relación que existe entre migración y salud. Comenzamos con María. María, adelante. Bien, bueno, pues el inmigrante experimenta muchos cambios en su transición desde su país de origen, adaptarse a un nuevo sistema, a un nuevo estilo de vida, y también en busca de aquellas oportunidades que no tiene en su país. Entonces, emocionalmente sí podemos presenciar, ¿verdad? Y evidenciar de que se ve afectado. Esto puede llevar muchas veces a la depresión y esto es lo que está afectando ahora mismo la ciudad de Nueva York. Después de la pandemia, los momentos de soledad se han incrementado y claro, la dificultad económica y todo lo que enfrenta un inmigrante. Existen varias formas de inmigrar, muchas veces no se da de la forma correcta, o sea, inmigrar legalmente. Cuando se inmigra de una forma legal, aún así existen estos desafíos. El desafío de, aunque usted venga con una residencia o con un estatus legal que le permita trabajar legalmente, adquirir ciertos servicios y también tener un estatus que le dé cierta libertad e inclusión social. María, pues, una pregunta técnica. En el concepto, digamos, general de la palabra, tú como abogada, el migrante, tú has dicho, puede ser legal, puede ser ilegal, pero el impacto que tiene desde el punto de vista de lo vulnerable en términos de servicios de salud que puede recibir varía.
Bueno, definitivamente no, porque aquí, aunque la persona tenga pues documentos o no tenga documentos, como quiera, el sistema de salud incluye a la persona como un derecho. Esto es un derecho fundamental. El derecho de la salud es como el derecho a la educación, es el derecho a la vida. Existen formas de que las personas, aunque no tengan estatus migratorio, aunque no tengan un seguro social, puedan aún así acudir a un hospital y ser atendidos sin que se le cuestione la parte financiera de cómo va a pagar el costo del procedimiento, si es una emergencia, ya si es, por ejemplo, un tratamiento, existen otras formas de gestionarlo, pero la salud es aquí un derecho fundamental independientemente cuál sea el estatus migratorio. Muchas veces las personas no conocen de que es un derecho y que pueden acudir a un hospital sin tener un estatus migratorio o un seguro de salud. Sí, en el mismo orden, doctor Ramón Tallá, la pandemia, ¿qué significó? Usted fue el grupo de Somos, y esto es importante que la gente que nos está escuchando, fue el primer y más importante grupo que salió a las calles por encima incluso de las autoridades. Eso lo digo yo, usted no tiene que... Y el impacto que tuvo el grupo de Somos en la pandemia es indescriptible y ya hay trabajos documentados. Pero nos gustaría que usted nos explicara, que usted nos dijera qué significó para los migrantes, tanto los legales como los ilegales, el tema de la pandemia. Bueno, soy bastante fuerte y decirlo, en algunas tengo divergencia en algunas cosas, porque durante la pandemia fue muy claro que no la ciudad de Nueva York, nuestro país, los Estados Unidos donde estoy viviendo, la inequidad, no existe un problema tan serio en el orden de la salud y en todos los órdenes que se vio muy claro en la pandemia. Primero, en los sitios nuestros, si nosotros, inmigrantes, como la gente pobre, como nuestro paciente de Medicaid y la gente que no tiene seguro, porque no tiene papeles, no hubiéramos estado, no hubieran tenido servicio. Me explico. Tú no te imaginarás la cantidad de personas que murieron en sus hogares porque no se atrevían en un hospital porque no tenían papeles. Y los que fueron y murieron, quiero que sepa que hubo el momento que nosotros damos cerca de $500,000 para hacer entierros. No entierros realmente, eran cremaciones en masa para 5,000 personas, que costaba un dineral cremar a las personas en esa época. O sea, y entonces estaban tirados en camiones. Sí, es muy fácil. O sea, en mi caso yo tengo de familia inmigrante de mis antepasados. Mis abuelos vinieron desde el Líbano para la República Dominicana. Y casi todo el que viene a la República Dominicana de alguna parte de Europa vino, sino de África. Y somos mezclas. Muy poco queda lo que somos nosotros, lo que son los indígenas. Pero todo el mundo tiene que emigrar porque somos nómadas, viniendo de este país que venimos. Y cuando llegamos a Estados Unidos, nos encontramos ante unas condiciones que para nosotros es buena porque llegamos a trabajar. Pero ciertamente, cuando tú no tienes papeles y no encuentras trabajo, la soledad es difícil. La doctora tiene razón. Mucha depresión, mucha falta de cariño. Y entonces la pandemia lo puso peor. Porque ahora yo no podía darle un beso a mis nietos. No podía llegar a donde mis hijos. Ellos no podían venir donde mí. Porque si cogían el virus, tenían 6 días sin saber que lo tenían. Venían a mi casa y lo cogía yo. Y con 65 años más, y por eso tantas personas adultas, más de 60 años murieron, con o sin complicaciones. O sea que sí, el migrante es una persona que pasa vicisitudes, y si tú no tienes papeles, durante esta pandemia se notó mucho más. Esas personas no se atrevían y se quedaron sin trabajo. No había trabajo. Los que tenían trabajo, si lo perdieron, se quedaron sin seguro. Médicos no tenían para medicina. Nosotros llegamos a dar 2 millones de raciones de alimentos de nuestros propios recursos durante esa pandemia, porque la gente ya no tenía un centavo después de un mes para seguir pagando, porque apenas en el estudio que hicimos eran 300 pesos lo que tenían para emergencia. O sea, tómate un poquito de esa lectura, te darás cuenta qué realidad vivimos nosotros en ese periodo. Ramón, mira, a mí me gustaría tener una idea de la situación del migrante allá, y fácilmente me la pudiera dar con unos indicadores básicos segregados. A mí me gustaría saber, en términos de nutrición y en términos de indicadores básicos,
de enfermedad, la diferencia que existe entre la población migrante y la población, permíteme que le diga así, normal norteamericana. Bueno, el problema es que verlo de dos puntos de vista. Primero, todo el que llega a los Estados Unidos, tú estés allá, viviste ya toda tu vida, o tú migras, la gran influencia que existe sobre las multinacionales que se han dedicado al negocio de la comida rápida, son billones de dólares en información. Y unos padres que tienen que estar trabajando dos trabajos para poder mantenerse y no ponen atención a sus hijos que están comiendo en esos sitios. Te voy a decir, por eso es que hemos trabajado muy de cerca con el medio de Nueva York, que es uno de los recipientes. El alcalde. Sí, el alcalde. Planta, la comida de planta, que se está poniendo en las escuelas 2 veces a la semana, se está pidiendo dinero en los recursos del gobierno federal para que todas las escuelas del país empiecen a cambiar la alimentación. Porque entonces esa alimentación de comida grasa, la obesidad, hay países, hay ciudades en el centro del país, de personas que son nativas de ahí, que no salen de ahí, que tú lo que ves es personas de 200 y 300 libras. Cuando tú vienes a nuestros barrios, ves lo mismo que nuestros barrios afroamericanos, hispanos, pero se está creando conciencia. Yo decía, y lo digo en voz alta ahora, en este programa, que si no empezamos a trabajar con los jóvenes de esta generación, que tienen la depresión, que están obesos, que hay bullying, para que dentro de 50 años no sigamos hablando de las enfermedades cardíacas, los procesos crónicos, la diabetes, hay que atenderlo ahora. Si no, todo el dinero que gastemos se seguirá gastando en complicaciones, no en prevención. Y esta es la gran razón por la cual Soma ha hecho un trabajo tremendo en la ciudad de Nueva York. María, nos gustaría aprovechar ya la participación de María y Ramón Tayac y en el aspecto de las condiciones laborales, el riesgo a los que se exponen muchas personas que son inmigrantes ilegales en países, por ejemplo, como Estados Unidos, que es donde estás, que nos puedas hablar de cómo afecta esto también la salud, el riesgo, la exposición a trabajos de peligro para estas personas que se encuentran en esta situación. Adelante, María. Bien. Sí, ok. Yo quisiera también aportar, antes de entrar en esta respuesta, es que la desinformación es algo que realmente limita mucho el progreso y el avance del inmigrante, porque el no conocer, por ejemplo, en la pandemia, de que el seguro médico es accesible para aquellas personas, incluso sin documentación, y la atención médica primaria y emergente también está accesible para las personas que no tienen un estatus migratorio. Y es ahí donde debemos empezar a orientar e informar a nuestra comunidad inmigrante que por muchas razones, incluyendo el miedo a ser expuesta ante el sistema, pues no acude a recibir los servicios que necesita porque, tiene miedo a ser puesta en el sistema de deportación o que tengan información de ellos. Se ha entendido que mantenerse bajo el perfil para un inmigrante indocumentado es lo correcto. Realmente no es así. El gobierno sabe que usted está aquí. Entonces, definitivamente ahí vamos, laboral, trabajar aunque usted no tenga un estatus migratorio, no es una violación a la ley de inmigración. Esto es simplemente usted reportando sus impuestos, usted da a entender que tiene una buena intención con este gobierno y existen formas. Las personas no necesariamente necesitan un seguro social para poder llenar sus impuestos y reportar su ingreso laboral. O sea que aunque tú estés, María, a ver si te entendí, aunque tú estés en un estatus de ilegal, no regulado, no sé qué nombre tú prefieres, y si estás trabajando tú puedes reportar impuestos. ¿Y debes hacerlo? Exactamente, sí. Muchas veces las personas entienden que por tener, lo que usted no va a tener es una autorización para trabajar, pero usted de alguna manera sobrevive en este país y el gobierno sabe que usted trabaja. Entonces, el no reportar sus impuestos está incurriendo en 2 violaciones legales. Primeramente, la presencia y la estadía ilegal dentro de los Estados Unidos, pero también el no reportar sus impuestos. Entonces, reportar sus impuestos le protege y también le ayuda a usted a mostrar cierta permanencia física si existe un alivio migratorio a su favor. Y esto de los empleadores muchas veces contratan la mano. Y no te llaman la camiona.
Si tú reportas... No. En los estados santuarios es ilegal que un empleador te llame a inmigración. Inclusive ellos entran en una problemática. Esta es una táctica que utilizan para amedrentar, para asustar a sus empleados y mantenerlo bajo un perfil de humillación. Y por eso es que es bueno que se orienten sobre los derechos. Ya estamos en una época donde toda la información está accesible en el Internet y hay muchísimas organizaciones que trabajan a favor del inmigrante aquí en los Estados Unidos. Entonces, las personas sufren accidentes laborales porque están en una posición laboral de riesgo, ¿verdad? Porque esta es la mano de obra que muchos empleadores contratan, la mano de obra inmigrante, porque es la más económica. Eso pasa en todos los países, pero aquí también. Entonces, muchas veces se tienen miedo a reportar accidentes laborales porque entienden que no tienen derecho. No tienen ese derecho de reclamar una compensación o una restitución de daños o atención médica por el daño que ocurrió mientras estaban laborando, ya sea construcción, restaurante, cocina o cualquier otro trabajo de riesgo. O sea que es más vulnerable el migrante, pero sobre todo por un tema de información, por un tema de desinformación. Piensa que el reportar una situación adversa, una situación lesiva, le va a complicar más la situación, pero que no es así. Exactamente, y muchas veces es el mismo empleador que infunde este miedo. Tú no puedes reportarme porque tú no tienes documentos o porque tú estás trabajando indocumentado. Tan responsable es el empleador por haberlo contratado. Sin embargo, el empleado entra en una condición de derechos más que de culpabilidad cuando reporta un accidente o un riesgo laboral o cualquier situación que se pueda dar en el trabajo. Excelente. Bueno, en este momento vamos a hacer una breve pausa y al regreso continuamos en este lunes de catedráticos hablando sobre migración y salud.